Los padres de la Iglesia en el primer tiempo de las comunidades cristianas se dedicaron a acompañar las comunidades, a hacer correcciones fraternas acerca de los comportamientos, pero también se dedicaron a hacer claridades acerca de las ideas que se difundían. Ya en el siglo II después de Cristo hay una persona que empieza a tergiversar el mensaje de Jesús. Es Marción, que es un cristiano con unas ideas antijudías muy claras. ¿Recuerdan cuando hablamos en Marcos del prólogo antimarcionita? Precisamente era un prólogo para tener claridad acerca de quién era Marción y cuáles eran las ideas que le estaba dando a sus comunidades. Marción determinó que ninguno de los libros de la Biblia hebrea, quiere decir, ninguno de los libros del Antiguo Testamento eran válidos, y que del Nuevo Testamento solo eran válidos el Evangelio de Lucas, las cartas paulinas, 10 de las cartas paulinas, y excluyó las cartas pastorales y la carta a los hebreos. Precisamente a partir de Marción es que se determina en el año 144 después de Cristo la necesidad de crear un corpus, digamos unos libros, y decir cuáles eran los libros que las comunidades leían. Pero fue en el año 360, en el Concilio de la Odisea, cuando por primera vez se habló de los libros canónicos. No se determinó cuáles eran exactamente, solo hasta el año 1440, o sea, mucho tiempo después. Ahí en ese concilio fue cuando se determinó cuáles eran los libros que se debían leer en el concilio de Florencia. Luego en el concilio de Trento, en el año 1500, a propósito de la reforma y de la contrarreforma, la Iglesia tiene que determinar que los libros, cuáles son los libros que entran dentro del canon y que se tienen que leer de manera obediente, digámoslo así, dentro de la Iglesia Católica. Quien no los lea, quien no los acepte, sea declarado anatema o hereje, digámoslo así. Pío XII, con la Divino Aflante Espíritu, porque la Vulgata era la única Biblia que se leía y que se determinaba es la que se debe leer. Con la Divino Aflante Espíritu, Pío XII, ya mucho más tarde, él dice, no solamente la Vulgata, más bien en las lenguas originales, o sea, leyéndolo desde el griego y desde el hebreo. Miren cómo ha sido el recorrido para determinar cuáles son los libros apócrifos. Muchos de nosotros me preguntan tanto cuáles son los libros apócrifos. Dicen que son libros escondidos, que la Iglesia los ha escondido, y no es eso. Simplemente es que no entran dentro del canon porque no se acercan a todos los criterios que ya hemos hablado en el canon. Los libros del Antiguo Testamento que son apócrifos son los siguientes: Historia de Ajicar, Libro de los Jubileos, Apocalipsis griego de Baruch, Apocalipsis siríaco de Baruch, Apocalipsis de Elías, de Esdras, de Moisés, de Cedrac, de Sofonías. Carta de Aristeas, Ascensión de Isaías, Asunción de Moisés, tercer libro de Esdras, cuarto libro de Esdras, fragmentos sadoquistas, Enoc esclavo, Enoc etiópico, fragmentos griegos de Enoc, Enoc hebreo, libro de los jubileos, José y Asenet, Janés y Mambrés, libros sibilinos, tercer libro de Macabeos, cuarto libro de Macabeos, Megillat Antíocos, Megillat Ta'anit, Odas de Salomón, Oración de Manasés, Oráculos sibilinos, Pirkei Avot, Paralipómenos de Jeré, Pseudofilón, Salmos de Salomón, Testimonios de Abraham, Testamento de Isaac, Testamento de Jacob, Testimonio de Salomón. Apócrifos quiere decir velados, escondidos, ocultos.
pero no está expresando un secreto, no está expresando que tú no los puedes encontrar. Por eso los pongo en listado. Si los quieres leer, los puedes encontrar en internet, o sea, los puedes leer tranquilamente. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento, sobre todo los apocalípticos, tienen muy claramente una distorsión del lenguaje apocalíptico, como si Dios viniera a la tierra, interviniera y no dejara responsabilidad alguna a los humanos. Pero ¿cuáles son los libros apócrifos del Nuevo Testamento? Apocalipsis de Juan, Apocalipsis de la Santísima Virgen María, Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Tomás, Carta de nuestro Señor Jesucristo a Adgar, Evangelio de los Ebionitas, Evangelio de los Egipcios, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de Pedro, Hechos de Andrés, Hechos de Juan, Hechos de Pablo, Hechos de Pedro, Hechos de Pilato, Hechos de Tomás, Libro de la Asunción de María, Protoevangelio de Santiago, Tercera Carta de San Pablo a los Corintios. Como dijimos entonces, los apócrifos del Nuevo Testamento son libros que tienen tendencias gnósticas, que tienen tendencias antijudías y sobre todo algunos pasajes muy mágicos, muy irreales y por eso no entran dentro del canon del Nuevo Testamento. No son secretos, no son ocultos y tú puedes leer el listado para que encuentres pasajes en donde dirás verdaderamente no pueden entrar dentro del canon. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, que es la manera como tú colaboras con esta obra de evangelización. Gracias por estar con nosotros.